Bendiciones a mis amigos y amados en el Señor. Bueno, hoy después de muchos meses intentando hacer el programa en el exterior de mi casa, me encanta hacerlo aquí, alrededor de todas las cosas que Dios me ha permitido tener. Estamos hablando de cuando dentro de nosotros hay un potencial. Cuando había tiempo en que soñábamos con alcanzar metas, con hacer logros, teníamos actitud, teníamos ánimo, teníamos expectativa, pero de repente las presiones de la vida han aplastado nuestras esperanzas, nuestra confianza, nuestra creencia, nuestra fe. Y entonces estamos en este momento en donde no sabemos qué hacer. Y más si somos personas creyentes, cristianos, hijos de Dios, y nos encontramos abatidos por las cosas que ofrece el sistema de este mundo. Pero bueno, van a escuchar todos los ruidos de pájaros, de carros, de cosas, porque estamos en el exterior. Entonces tomamos como ejemplo a Gedeón. Y entonces decimos, cuando las presiones y procesos de la vida nos tienen en circunstancias malas y dolorosas, muchas por nuestras malas decisiones, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos pasando procesos por decisiones que hemos tomado, ¿ya? O desobediencia a los principios que hemos aprendido en donde el Señor se mueve y quienes los han inculcado a través de los años, pero los desobedecemos, ¿ya? O porque simplemente nos juntamos con la persona equivocada en el tiempo equivocado y ahora en el de repente todo está patas arriba. Quiero salir de esta situación, pero no sé cómo. Bueno, siempre un cambio en el camino demanda cambios radicales. La mayoría de las veces es doloroso, incómodo y no queremos hacerlo. Pero si los cambios no duelen, es porque no estamos cambiando. Si no te cuesta dejar de hacer cosas para mejorar las cosas y comenzar a vivir diferente, es porque no estás haciendo cambios. Ya que cuando los temores y presiones de la vida nos aplastan, hasta perdemos de vista el poder que hay dentro de nosotros y la meta que nos habíamos propuesto alcanzar. Entonces, para poder ir en esta vía de la enseñanza, hemos tomado a Gedeón en Jueces, desde el capítulo 6, 7 y 8, y vamos a ir narrando las cosas importantes que le pasó a Gedeón cuando estaba viviendo bajo sus propios principios y cuando comenzó a vivir bajo los principios del Señor Jesucristo. Dice que por circunstancias que él estaba viviendo, tenía mucho miedo al enemigo, a los amalecitas. Y las circunstancias que estaba viviendo solo le había hecho perder de vista en esos 7 años cómo era la bendición antes de empezar a vivir como ellos. Entonces, dice que se narra desde el primer capítulo y el segundo, él estaba enfocado en el problema. Cuando tú te enfocas solo en el problema y a ver todo lo malo del problema y no comienzas a enfocarte en cómo solucionar, cómo avanzar, entonces el miedo y las circunstancias que estás viviendo es lo que más problemas te va a causar. Pero también había perdido su identidad de una familia pudiente, porque vamos a ver por pruebas que él no era el más pobrecito de todo el pueblo donde él vivía, ni era el que menos podía hacer cosas. Ya lo vamos a mirar. Dice, pero también había perdido su identidad de una familia pudiente, establecida y con reconocimiento entre su pueblo. Antes que comenzara todo lo que estaba viviendo,
ellos vivían de otra forma, pero ahora, en base al problema, él está viviendo conforme al problema, no con la identidad de lo que él era. Como por ejemplo, tenía un lagar de familia. Y esto es muy importante porque si una persona tiene un lagar es porque tiene cultivos. Y depende del lagar. Porque los agricultores de aquel tiempo hacían un lagar en una montaña para poder procesar y almacenar el aceite y el vino, y tenían unos canastos para almacenar el trigo que tenían que ventear, soplar, para que solamente saliera la cáscara y quedara la semilla. Dice en Proverbios capítulo 3, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y dice Joel, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. O sea, una familia tenía que ser pudiente para poder emplear obreros para construir en una montaña un cuarto con dimensiones tales que le permitiera almacenar las cosechas mientras las llevaba a sus depósitos. ¿Por qué? Porque el lagar consistía en una piedra redonda grande que tenían que labrar, y luego arriba giraba otra piedra que era la que molía, la de abajo era fija. Si el agricultor era un agricultor de pequeños cultivos, pues un hombre o dos hombres eran los que movían aquella piedra que estaba arriba. Pero si el agricultor era grande, de ese tamaño sería la piedra, y la rueda que machacaba, que apretaba, la tenía que mover una bestia. Y me encanta cómo la Biblia hace mucho énfasis al narrar la historia de este hombre. Dice que tenía al lado, dice el hebreo, tenía un terebinto, que era un árbol muy apetecido porque cuando sus ramas se extendían daba tremenda sombra, ¿ya? Y debajo de él la mayoría de ellos pasaban las noches, tomaban su té o vino, se contaban historias, pero también quemaban incienso y adoraban sus ídolos, ¿ya? Era siempre el lugar de reunión después de que trabajaban, ¿ya? Y entonces dice que en la Biblia tú vas a encontrar que dice que se le apareció en la encima, y hablando de un árbol, pero realmente la palabra es el tamarindo ese que te mencioné. Y entonces dice que la teofanía de Dios, como un ángel, se le apareció. Entonces, no solamente hace énfasis del árbol frondoso, sino de que él fue y tomó un cabrito y pan sin levadura y le ofreció a ese ángel que se le aparecía, que era como la teofanía del Señor. Ahora, su padre había construido un lugar para Baal y para Acera, en donde todo el pueblo iba ahí a adorar, ¿ya? Entonces, y eso era de propiedad de su padre. También el ángel le pidió el novillo de su padre y el novillo gordo que tenía de 7 años. Quiere decir, si ellos estaban siendo atacados y se les llevaban la cosecha, como en el primer capítulo, y se les llevaban los animales y las bestias, esta gente tenía que tener obreros para poder cuidar lo que él tenía. Y le está hablando de novillos muy específicos. Cuando una persona ofrecía un novillo al Señor, era porque de verdad tenía recursos. Porque todos tenían cabritos, ovejas, palomas, animales más pequeños. Pero ya cuando habla de novillos y preparar un novillo y engordarlo para una determinada fiesta, está hablando de que era un hombre pudiente, ¿ya? Después dice que tomó 10 de sus siervos. Imagínense el hombre siendo que era el más pobre de todos, de la familia más pobrecita. Él era el hombre más debilucho, que no podía con nada. Y después dice que tomó 10 personas para derribar los altares y para preparar los 2 novillos que el Señor le estaba pidiendo. O sea, eso no es coherente con lo que dice él en el capítulo 6. O sea, todo esto, estudiando la historia de él, apunta
que él había perdido su identidad. A tal punto se enfocó en el problema que él perdió de vista quién era, qué podía hacer y lo que él tenía. Era una familia adinerada, pero que estaba perdiendo todas sus posesiones por culpa de la idolatría. Y Dios estaba usando a ese otro pueblo de los madianitas, para traerlos de vuelta, para que el pueblo se volviera al Señor. Ya, pero ellos estaban en ese tiempo, antes de que eso llegara, pensaban solamente en sus beneficios, en cómo labrar para hacer dinero, cómo tener las cosas de ese tiempo en ese momento. Igual nos puede pasar a nosotros. Y no es que Dios quiera que nosotros no estemos bien y que no seamos abundantes en las cosas que nosotros tenemos. El problema es cuando el enfoque de nuestro es solamente por conseguir las cosas que tenemos, por disfrutar los placeres que la vida nos da. Entonces, ya estamos usando a las palabras del Señor de bendición para solamente el disfrute personal, muy egoístamente. ¿Ya? Y esto le pasaba a él. ¿Por qué? Porque se había apartado de las palabras del Señor. Pero él se veía como la familia más pobre y como el más débil, porque eso es lo que hacen los pensamientos que limitan al hombre. Se anidan tanto en ti que te vencen en el día a día, hasta anularte y limitarte. Pero miremos qué le dijo Dios a él, como para sorpresa de él, porque cuando nosotros le pertenecemos al Señor, Él va a hacer todo lo que sea posible para que tú le mires, para que tú le escuches, para que tú puedas ver lo que te ofrece. Él siempre lo va a hacer. Claro, hay que tener un deseo de poder salir de donde tú estás. Y entonces vemos ahí en el capítulo 6, del versículo 11 al 15, vamos a trabajar hoy. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encima, o aquel árbol que te dije yo que era frondoso, el terebinto, que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás. Joás es el papá de Gedeón, ¿ya? Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Imagínate, estaba escondido por culpa de ellos, sacudiendo el trigo para que botara la cáscara dentro de una cueva, cuando eso se hace al aire libre para que el viento se lleve la cáscara. O sea, él estaba haciendo todo lo contrario de lo que se debía de hacer por el temor. El miedo lo tenía atrapado. La pérdida es lo que él veía en su mente. El que es imposible poder hacer esto de otra manera, sino acá en el hueco me tocará soplar con la boca para que las cáscaras se vayan. O sea, en su fuerza, ya estaba haciendo las cosas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Imagínate, una persona llena de temores, ha perdido su identidad de una familia respetable y rica, ha perdido completamente el camino del Señor, y se aparece el Señor y le dice que Él es valiente guerrero. Siempre Dios está viendo lo que nosotros somos, lo que podemos hacer y lo que somos capaces de labrar. Los únicos que no podemos ver las cosas que Dios ha puesto ese potencial dentro de nosotros es nosotros mismos, cuando solamente miramos el problema. Tú tienes un problema y te agarras a mirarlo, Él te va a comer. Se te va a robar todos tus pensamientos, tus ideas, tu confianza, tu esperanza. Y aquí quiero hacer notar que Dios miró su diligencia a pesar de sus miedos en separar trigo para consumo de su familia. Que Dios miró, dijo: bueno, todo el mundo se va para las casas a esperar que este pueblo venga y los arrase. Pero el menor de esa casa, porque no se narra qué estaba haciendo el resto de la familia ni su papá, se narra solamente a Gedeón.
Dios está mirando una persona que tiene temores, tiene miedos, ha perdido su identidad, no sabe quién es ni para dónde va, pero está actuando con diligencia, está ocupado, está con disciplina. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón y sus intenciones, mas no las debilidades de nosotros. Porque entonces, si Dios ve en nosotros actitudes y ve la diligencia por hacer cosas, aunque tengamos temor, aunque pensemos que vamos a perder, pero Dios está mirando que tú estás haciendo algo por salir, por defender algo, entonces estás calificado para que Dios te escoja para moverte en su poder. Entonces mira lo que responde Gedeón. Señor mío, sí sabía que había un Dios, sí sabía que había un Señor, pero no lo buscaba. No trataba de hablar con él, de preguntarle. No, él se estaba quejando por todo. Tú vas a mirar. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Él estaba pensando en todo lo que le habían contado a través del tiempo, de la historia, lo que había pasado con Moisés y cómo Dios los había liberado poderosamente, con milagros, con señales. Pero que ahora en la situación que ellos están, Dios no se hace presente. Entonces la narrativa ahora comienza, es que una persona débil en la fe, porque él estaba débil, sabía quién era Dios, sabía de Dios, pero no se movía creyéndole a Dios ni confiando en Dios. Estaba debilucho por falta de alimentar su alma con Dios. Porque cada vez que nosotros no nos alimentamos de la fuerza de Dios, vamos a ser débiles. Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? O sea, lo que te contaba ahora, con todos los señales y milagros, hasta nos sacó ricos. ¿Cómo va a ser posible que nos libra con manos poderosas y a nosotros nos está pasando a esto? Entonces el Señor ahora habla, porque Él nunca ha abandonado a sus hijos. ¿Ya? Pero ahora el Señor nos ha abandonado, dice Gedeón, y nos ha entregado en mano de los madianitas. No solamente reconocía que el Señor era el Señor y que Él no estaba yendo al Señor, sino que la posición en que estaban era por culpa de ellos mismos. O sea, Él era conocedor de pactos, de palabras de liberación, de promesas. Pero ¿qué hacían mal? Estaban adorando a dioses falsos. Su papá había creado un lugar, una casa para adorar ídolos que habían traído al pueblo de Israel, apartándose de Dios para adorar a alguien que era una estatua de madera, de piedra, lo que fuera. Porque la incredulidad entra cuando tú no puedes ver el invisible de las palabras de Dios. Cuando tú comienzas a ver el invisible visible como si ya fuera, vienen las esperanzas, vienen las actitudes. Dios te comienza a poner motores a borda para que camines, para que andes. Conocía los pactos y las palabras de la liberación, pero adoraban a dioses falsos y aún así estaba esperando la ayuda de Dios. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza. Imagínate, un hombre debilucho escondido, yo le hice quedar con esa fuerza. Y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿Qué fuerza fue la que Dios vio para decirle eso? Lo que te dije, su disciplina, su diligencia, constancia, a pesar de sus miedos y de sus temores. Él estaba trabajando para llevar provisión a su familia. Porque siempre cuando tú estás moviéndote a hacer algo, aunque no estés tan cerca de Dios, Dios te va a mirar y se va a encargar de que lo mires bien para poder llenarte de su fuerza y de su poder. Por cuanto Él quería proveer para su familia,
Dios le dice, ¿no te he enviado yo? O sea, con esa fuerza que tú tienes, yo voy a usarte para que tú liberes al pueblo y para que lo hagas volver a mí. O sea, una orden de garantía de que lo sobrenatural está sobre uno porque Dios lo hará. No hay cosa más preciosa que escuchar la voz de Dios decir, yo te voy a sacar de ahí, yo te voy a ayudar, solamente cree que te voy a abrir puertas. Te han dicho que no, pero yo tengo una que te va a decir que sí. Yo, esa oportunidad que tú la viste que pasó en el tiempo, olvídate del ayer. Yo tengo un hoy que va a ser superior. Solamente cree, confía. Te lo estoy ordenando hoy, dice el Señor. Confía en mí, que yo voy a usar lo que tú tienes. A pesar de que no te has alejado de mí, a pesar de que incredulidad ha llegado a tu corazón, duda, temores, vuélvete a mí porque voy a forrar tu corazón de fuerza, de actitud, de expectativa, de poder para que puedas hacer. O sea, dice Gedeón, he aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre, quejándose. Cuando tú solamente miras el problema y hablas del problema, Dios no te puede ayudar. Tú tienes que mirar y buscar y pensar y meditar en lo que Dios dice respecto al problema y cómo lo va a arreglar el Señor contigo. Hay que ponerse delante de las soluciones. No puedes atarte a las debilidades de tu problema, sino el poder de las palabras recibidas de Dios no van a poder actuar. Por eso es que la importancia de meditar tanto en la palabra hasta que puedas confiar y creer en ella. La salida estará siempre en lo que exige en su palabra para sacarte de una situación. En Isaías 26, 3, 4 dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confía en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. O como dijéramos, Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, a los que se mantienen cuidando de hacer, pensar y hablar en tu palabra. A estos tú los mantienes, los cuidas para que no sufran daño. Y si lo sufren, los restaurarás para que vivan en un mejor estado, porque confían en ti. Confíen siempre en el Señor, porque Él es el refugio eterno y seguro. Si quieres un cambio, sé responsable de ti mismo, de lo que haces y de lo que dejas hacer también, de lo que piensas y de lo que sientes y sobre todo de lo que dices. Porque en tu boca está la vida y la muerte, la abundancia y la pobreza, tu alegría o tu tristeza, tu victoria o tu derrota. Tú tienes libertad total para crear tu destino hoy. No te quejes de el ayer. Comienza a labrar tu futuro hoy, buscando de Dios y lo que Dios dice que podemos hacer. ¿Ya? Dejar de lado tus culpas, quejas y excusas fáciles y acomodadas a tus razonamientos baratos o sin fundamento. Elige hoy abandonar todas esas creencias que te frenan y te anulan y te impiden alcanzar tus metas o tus sueños. Solo piensa en creencias que te esperancen, que te motiven, que te llenen de expectativas, de esperanzas, de actitud, de avanzar. Estas solamente se encuentran en la palabra de Dios, que Él ha inspirado para nosotros, sus hijos. Entonces verás claramente que todos tus problemas nacieron de ver la realidad como no es. Todos los problemas es ver la realidad del problema como no es. Si lo mirásemos como Dios dice, se solucionaría. ¿Ya? Hoy en mis años de vida entiendo que mis problemas brotaron no de la realidad que vivía, sino de mi reacción a los problemas, cómo reaccioné a ellos. Pero un día decidí creer a los principios de vida de Dios y elegí desaprender para volver a aprender con paciencia solo de Él. Hoy veo más allá en el camino que me falta por recorrer, pero sé que en el plan de Dios nada es inútil, pues nos ama tanto que si aprendemos a amarlo a Él, ese es otro programa por otro tiempo. Hay que aprender a amar a Dios. Dice,
amarás a tu Dios. No dice que naciste amándolo, aprenderás a amar a tu Dios. Tú tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Tienes que aprender a amarlo. Y lo aprendes a amar cuando tú conoces lo que Él te hace y lo que Él hizo para ti, para librarte, para empoderarte. Hasta que tú no sepas cómo Dios te ama, tú no lo puedes amar. Igual que cuando amas a una persona, porque te deleitas en esa persona, porque para esa persona eres importante. Para esa persona tiene detalles para ti. Igual es Dios. ¿Ah? Si aprendemos a amarlo a Él, hará que hasta las cosas malas se alineen para nuestro beneficio. Por lo tanto, si lo tengo a Él, nada me pasa por azar. Todo tiene su razón de ser, pues estaré en la mesa del carpintero Jesús siendo tallado en lo que afea mi ser interior, porque su propósito es sacar de mí la mejor versión. Dios siempre está tallándonos y va a usar nuestras malas decisiones, nuestros procesos, nuestros dolores, nuestras carencias, la falta de provisión, la falta de economía, para en ese momento Él tira sus lazos de amor, para traerte a Él, pegarte a Él y hacer que vivas confiando solo en Él, creyendo que Él ayuda, que Él suple, que Él restaura, que Él sana, que Él liberta, que Él te da ideas, que Él te abre puertas. Te tiende puentes si tienes que hacerlo. Te envía una legión de ángeles si lo necesitas. Pero Dios va a sacar de nosotros la mejor versión. Y adelante, poderoso hijo o hija de Dios, como le dijo Dios a Gedeón. Eres un hijo o una hija poderosa, guerrera de Dios o guerrero de Dios. Hay un poder dentro de ti. Dios lo puso. Úsalo. Tu mañana depende de que uses el poder que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz y nos lo pudo dar en gloria en su resurrección. Y Dios está esperando que los enemigos de nuestra alma sean puestos debajo del poder de Jesucristo y su Santo Espíritu. Busca al Señor. Búscalo. Clámale. Dile: Señor, no sé cómo me alejé. Señor, no sé por qué me entró miedo, por qué me entró duda. Comencé a creer más las verdades mentirosas del sistema que las verdades reales tuyas que sí funcionan. Señor, perdóname. Me arrepiento de esos pasos, de esas decisiones, de las personas que me junté, que no debía de juntarme, de los libros que no debí leer, o de las películas o las cosas de internet que no debí mirar. Pero, Señor, deseo que tú coloques tu deseo en mi corazón. Te entrego mi vida, Señor, para que tú gobiernes, para que tú dirijas. Abre mi oído para que yo te escuche y haga lo que tú me digas que tenga que hacer. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén. Y adelante, poderosos guerreros.